ejercicio 1296 en LeetCode. Y este ejercicio lo que nos dice es que tenemos dos entradas, mejor dicho, tenemos el isPossibleDivide, que este tiene dos parámetros. El primer parámetro es un arreglo de enteros positivos que no necesariamente vienen ordenados. El segundo es un entero que lo llaman k, que básicamente lo que nos dice este ejercicio es checar si es posible, dado estos dos parámetros, eh, dividir en k partes el arreglo, solo que con una condición, que cada parte sea consecutivo. Es decir, si en el primer ejercicio, como vemos, tenemos un arreglo que contiene un 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 6, si se dan cuenta son 8 elementos. Como nuestra K vale 4, podemos dividirlo en dos secciones de 4 enteros cada uno. Y a su vez cada subsección se tiene que dividir de manera consecutiva. Es decir, en una sección vamos a tener 1, 2, 3 y 4 y en la segunda sección vamos a tener 3, 4, 5 y 6. Si esto es posible, vamos a regresar verdadero, de lo contrario sería falso. Si nos damos cuenta para el segundo ejemplo, también es verdadero porque podemos dividir nums entre en cuatro partes, ya que son 12 enteros. Y lo tenemos de manera consecutiva porque tenemos 1, 2, 3 sería una sección, la segunda sección sería 2, 3, 4, la tercera sección sería 3, 4, 5 y la cuarta sección sería 9, 10 y 11. Si se dan cuenta, para el ejemplo número 3 no es posible hacerlo porque el número total de elementos dentro de num son 4. Y si lo dividimos entre k partes, solo nos quedaría una parte de 3 y una parte de 4. Y cada subparte debe tener el mismo tamaño. Entonces por eso regresamos falso. La explicación. En la explicación lo que tenemos que hacer primero, si se dan cuenta, basados en este edge case, tenemos que vamos a hacerlo paso a paso. El número uno es checar si el número total de elementos en num módulo k es diferente a cero. ¿Por qué es diferente a cero? Porque si aquí el resultado del módulo nos da un flotante, significa que el num no se puede, al dividirse el num entre la k, no puede dar valores que se puedan dividir. Por ejemplo, aquí tenemos 12 elementos. Si hacemos la división, nos da 4. Ese es el primer edge case que deberíamos de tomar en cuenta. Para el segundo, sería... Aquí hay varias formas de hacerlo, sin embargo, la forma como yo lo resolví sería crear un map de forma ascendente, es decir, crear un hash, o mejor dicho, un map que de alguna manera nos vaya guardando los datos de menor a mayor. Ahorita les explico cómo. Vamos a tener el punto de llenar el map. Vamos a llegar hasta este tercer punto. Hay más eh, puntos que tocar, pero vamos a hacer la 2, ¿ok? En la 2 existen en la interfaz map podemos ocupar o podemos llamar ciertas variantes del map dentro de Java. Y la forma en la cual un map se ordena es utilizando la interfaz y la forma de llamarlo o de invocarlo de un tree map. El tree map básicamente lo que nos ayuda es a ordenar los valores, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, en función a cómo lo queramos. Es decir, ya que como el objetivo de este ejercicio es crear o tener, mejor dicho, los números
de esta manera, tenemos que, vamos con este ejemplo y nos damos cuenta que el 1 tiene un solo valor, el 2 también tiene un solo valor, el 3 tiene dos valores, el 4 se repite dos veces, el 5 se repite una vez y el 6 se repite una vez también. Es decir, una vez creado el map, lo que tenemos que hacer es crear nuestros subconjuntos de alguna manera. No necesariamente crearlos como tal, porque el ejercicio no nos dice que regresemos cuáles son los subconjuntos, pero sí de una manera darnos cuenta si este subconjunto es válido o no. Y para hacerlo consecutivo, tenemos que checar o tenemos que hacerlo de esta siguiente manera. Vamos a crear un subconjunto donde tenemos que recorrer el tree map. Y como el tree map viene de forma descendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en, en su llave, es decir, esta parte es el key y este es el value. Entonces la forma como el tree map lo está ordenando aquí es por medio de la llave. Entonces vamos a necesitar recorrer el tree map de esta manera. Hay que checar. Aquí ya tenemos un 1, agregamos el 1, lo eliminamos. Bueno, mejor dicho, lo tenemos, lo reducimos a 0 y vamos a preguntar si este 0, mejor dicho, si el 1 o cualquier llave es igual a 0. Si es así, lo eliminamos. Después vamos con el 2 y el 2 pasa lo mismo. 2. Hacemos una resta y checamos que ya tenemos el 2 fuera también. Después tenemos el 3 y el 3 vamos a hacer una resta. El 3, el valor del 3 es igual a 0, no, entonces nos pasamos acá y acá tenemos que, ya tenemos el 4 y en el 4 pues ya tenemos la primera o la primera sección de K. Nos vamos a estar moviendo dentro del tree map K pasos, o sea, hasta K pasos, mejor dicho. Entonces aquí ya tenemos la primera sección, iríamos por el segundo. Entonces tendríamos el 3 con 0, y si esto ya es 0, lo eliminamos. Después nos vamos con el 4, si este 4 hacemos la resta, lo eliminamos. Después hacemos el 5, hacemos la resta, lo eliminamos. Después hacemos el 6, hacemos la resta y lo eliminamos. Entonces, si se dan cuenta que si al final del ciclo tenemos que nuestro tree map está vacío, podemos retornar verdadero. De lo contrario, retornamos falso. Básicamente, eso sería el ejercicio. Ahora vamos con el código. Ahora vamos con el código. Lo primero que tenemos que hacer, dado a lo que explicamos hace unos momentos, lo primero es checar si, si la cantidad de elementos totales dentro de nums módulo k es diferente de 0, es decir, no lo puedo dividir, me sobraría ciertos elementos y no podría completar los k secciones. Entonces retornamos falso. Ese es el primer check que decía checar si el número total de elementos en un módulo k es diferente de 0. Para el segundo sería crear el map de tipo tree. Y entonces para crear el tree map sería de esta forma. Tendríamos integer como llave y como valor también tendríamos integer. Vamos a llamarlo map y será de tipo tree map. Mejor dicho, vamos a llamar al constructor tree map de la interfaz tree map.
Para el segundo, para el tercero, sería llenar, alimentar el map. Y para poderlo alimentar, sería con un for. Y de esta manera podemos ir llenando. Lo que vamos a hacer acá es básicamente lo que estamos haciendo acá. Ir llenando, ir alimentando los valores dentro del mapa. Es num y vamos a hacer con el get or default de num, 0 más 1. Básicamente lo que me está diciendo esto es, si no encuentras nada, agrégale 0. Si hay algo diferente de 0, regrésame lo que tengas en ese valor y sea lo que me regreses, incrementale 1. Es decir, si tenemos un 0 aquí, entonces regrésame el 0 y incrementale 1. Si ya tenías un 1, regrésame ese 1, pero le voy a aumentar 2 para que dentro del map haga esa actualización. Básicamente es lo que estoy haciendo. Ahora para la cuarta parte sería primero recorrer el mapa siempre y cuando contenga algo o no esté vacío. La ventaja de utilizar el tree map y que ya venga ordenado de manera de menor a mayor es que yo puedo obtener siempre el elemento con el cual voy a empezar. Dado que cada subsección debe venir de cierta manera ordenada o que sea consecutiva, mejor dicho, entonces puedo obtener el elemento más pequeño con una función del tree map específicamente que se llama first key. Con esto obtengo, cada vez que voy eliminando los elementos, voy obteniendo el elemento menor que aún me queda. Es decir, en esta parte voy a obtener el 1 y aquí sería, en la primera iteración, sería el 1. Y me estaría moviendo cada, eh, cada elemento, cada elemento encontrado más K. ¿Por qué? Porque sería, por ejemplo, si aquí estoy iniciando en el 1, entonces me voy a mover hasta el elemento más K. Básicamente, bueno, aquí lo que le estoy diciendo es hasta el 5, pero como es menor, es el 5 lo excluyo y llegaría hasta el 4 nada más. Es lo único que le estoy diciendo. Desde donde tú inicias, aumentale K elementos y hasta ahí vamos a avanzar. Voy a ir incrementando la aquí. El primer paso sería checar si el mapa no contiene esa llave que yo le acabo de pasar. Significa que no son consecutivos y tengo que retornar falso. De lo contrario, voy de lo contrario significa que sí lo encontré y que voy a hacer un decremento de lo que sea que haya encontrado. Recuerdan en la primera parte les expliqué que, por ejemplo, si yo encuentro el elemento, entonces aquí tomo el elemento y como ya lo tomé, hago un valor menos 1, que en este caso sería 0, y me quedaría en 0. ¿Para qué? Para que el siguiente paso sea, si lo que me regresa el map en función al key es igual a 0, entonces hago un remove de ese valor para que me vaya limpiando todos los que ya he utilizado. Esta parte es lo que va haciendo esto. Y ya básicamente, si al final del día este while ya está vacío, entonces que me regrese verdadero.
Vamos a checar si no tengo algún typo. Dice que por algún error se eliminó un corchete. Ahí está. Y ahí está. Muchas gracias por ver el video.